A ver, cuenta un poco quién es Álvaro y a qué te dedicas y qué haces. Bueno, soy Álvaro y en el día a día profesionalmente me dedico a, bueno, trabajo en una empresa de maquinaria industrial, carretillas y demás. Y en esa empresa soy el responsable de postventa, o sea, lo que engloba todo lo que son las reparaciones, servicio técnico, atención al cliente y demás. Y una de las partes de mi trabajo, además de hacer tema de oficina y tal, pues es viajar. Como te comentaba que íbamos a ver ahí cómo se podía compatibilizar la rutina, el entrenamiento y demás con los viajes, y era uno de los puntos que pues a mí más me podía decir que me frenaba a la hora de dar un seguimiento a una rutina y a unos entrenamientos y tal, y bueno, pues esa es una de las... O sea, De de entrar en las una rutina que es lo que te... sí, Y luego tu sí. trabajo también es bastante manual, ¿no? O sea, Sí, tienes una parte tengo que una es... parte del trabajo que es oficina porque al final das atención a los clientes, a técnicos que tienen dudas y demás. Y luego otra parte, pues no es el día a día ni en la gran parte de mi jornada, pero también pues se hacen reparaciones pues, físicamente o bien en el taller aquí o donde los clientes y demás. Entonces, bueno, pues sí, a eso me Vale. dedico. Vamos a hablar un poco de dónde estabas antes de empezar a trabajar juntos. O sea, en qué punto estabas o cómo te encontrabas Mira, en ese yo momento? también intentaba compaginar, bueno, compaginaba el jugar al baloncesto con el trabajo. Eh, Como entrenábamos a últimas horas de los días, pues no tenía problemas y tal. Lo que pasa es que antes de contactar contigo, de empezar a trabajar contigo, venía de una lesión que fue a inicios de este año. Se me salió el hombro izquierdo hace ya 5 años o 6 años y desde entonces pues siempre he tenido la típica molestia cuando está frío, no tenía esa movilidad que igual tenía en el derecho y tal. Y a inicios de este año se me volvió a salir y ya me preocupó bastante más pues porque fue un poco más grave, como quien dice, porque me costó bastante volver a colocarlo y tal. Y ya me había dado un par de avisos antes y ya dije, pues bueno, que había que tener más en serio esta lesión que estaba teniendo y bueno, cuando se me salió a inicios de este año, sí es cierto que me costó bastante, o sea, me frenó bastante el tema de la lesión porque tuve que cortar al 100% cualquier actividad física, me costaba bastante porque, claro, tampoco podía hacer esos trabajos físicos en el trabajo, estaba mucho tiempo en la oficina, de la oficina venía a casa y no podía hacer, como quien decía, nada. Intenté, me acuerdo una vez, salir a correr, a trotar, como quien dice, o andar un poco rápido y tampoco podía porque los mismos movimientos de la carrera pues me dolían y tal. Y entre resonancias y fisios y historias, pues me dijeron que sí que tenía ahí bastantes daños, por así decirlo, internos. Y esa era una de las partes que te dije cuando empezamos a entrenar que me preocupaba porque yo quería intentar evitar, por encima de todo, pues una cirugía. Porque qué opciones te daban. Pues yo, como quien digo, cada uno tiraba para su rama, ¿no? El cirujano te decía que eso hay que operarlo sí o sí, porque tal, y el fisio te decía que bueno, que si me ponía, como quien dice, intentar fortalecerlo, que posiblemente lo pudiera conseguir. Y entonces, pues yo te dije que mi idea era intentar fortalecerlo, ganar movilidad, musculatura y tal, para evitar, pues, operarme. Porque también me dijeron que al operarme, el riesgo que corría era el perder más movilidad aún. Porque el cirujano lo que me dijo es que lo que me hacían era recortarme movilidad en el punto en el que se me iba a salir. Entonces iba a perder más movilidad aún. Y eso pues me iba a condicionar también si quería seguir entrenando. Y a nivel físico, ¿tú cómo te sentías? Pues antes de la lesión no estaba al 100% ni mucho menos, porque, pues lo que te digo, yo tenía una rutina de baloncesto, pero no era nada profesional, ni, o sea, era como quien dice hacer cardio, ir a entrenar y desestresarte un poquito, hacer deporte y hasta ahí. Y en el gimnasio pues hacía, pues no tenía muchos conocimientos tampoco de ejercicios, rutinas y tal, y hacía un poco pues lo que venía haciendo pues de forma intermitente, las típicas series de pecho, hombro, espalda y tal, y no tenía pues mucho conocimiento, como quien dice. Y cuando empecé contigo, tomé la decisión principalmente porque quería como dar un salto, un cambio importante de venir de una lesión a decir,
voy a ponerme en forma y voy a afrontar un poco la recuperación del hombro y compaginarla pues con el resto de ejercicios y tal. Y ya te digo, cuando empezamos a trabajar no estaba ni mucho menos en mi mejor físico, de hecho venía de la lesión y había cogido bastante peso y por la inactividad y tal. Y te pedí ayuda, como quien dice. ¿Y ahora cómo te encuentras? Pues ¿Qué es lo que has conseguido a día de hoy? la verdad es que, por un lado, yo creo que he conseguido varias cosas, hablando un poco claro. Por supuesto, no estoy en mi mejor momento ni digo hasta aquí hemos llegado, ya está todo el trabajo hecho, pero creo que por un lado he conseguido mantener, es decir, dar continuidad a lo que veníamos hablando desde el principio, que la verdad es que me ayudó el tema de apuntarte en el cuadernito el qué quieres en 3 meses o 6 meses, tal. Es mantener lo que a corto plazo me propuse, pues irlo mejorando durante estos meses que venimos trabajando. Y la verdad es que estar bien contigo mismo, o sea, ir a entrenar y decir, joder, estoy entrenando y estoy bien entrenando, me siento bien, no voy solo a mover kilos, estoy ahí intenso y te diviertes, como quien dice, entrenando. Y además compaginarlo pues con la alimentación y la verdad es que contento por el hecho de haber cambiado los hábitos y sentirte mejor. Y respecto a la rutina que tú hacías, era, por así decirlo, como una tabla del gimnasio, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado ahora o sea, cómo era lo que hacías antes y cómo es lo que haces Pues ahora? yo lo hablaba también con Noelia y tal, y uno de los puntos, al final yo creo que todo el mundo sabemos si comes bien o no comes bien, por así decirlo. Dentro de, a grosso modo, decir, Sí. sé si como saludable o sé si no como saludable. Pero el tema de los entrenos es algo que sí que he tenido un salto ahí, un cambio bastante drástico en el que yo iba a entrenar, como quien dice, al gimnasio, y hacía ejercicios pues, muy estáticos, la máquina, un poco peso libre y tal. Y ahora en los entrenos he conseguido estar cómodo trabajando de forma dinámica, es decir, tener una parte de fuerza en la que trabajas el músculo que te toca ese día y combinarlo con una parte pues, metabólica, por así decirlo, de ejercicios dinámicos, de haces un par de minutos cardio, luego lo combinas con unas flexiones, luego unos saltos a la comba y tal, y eso para mí eso era impensable, sobre todo hacerlo antes de ir a trabajar, que es lo que estoy haciendo y lo que venía haciendo. Eso para mí era una locura. Yo tenía en mi mente levantarme pronto y voy al gimnasio y ya he cumplido. Pero ir al gimnasio, acabar sudado entero, como quien dice, y luego encima tener las ganas de ir a trabajar y compaginar esos entrenos con tu rutina, pues... O sea, que también el sentir que el entreno no te quita energía, sino que te la está dando en cierto modo. Claro, y eso es algo que al principio te dije, tío, esto no es viable, porque yo no puedo salir de entrenar, que me siento en el coche y no sé si me voy a levantar, a luego tener tu rutina de trabajo, estrés, sales de trabajar, tienes que continuar con las tareas que tengas, con lo que vengas haciendo. Y no solo hemos conseguido el trabajar intenso, sino que yo empiezo la jornada laboral con más ganas. O sea, te has levantado antes, has entrenado, has hecho más pasos, has hecho cardio, te has dado una ducha y encima vas a entrenar con más ganas que antes, que tú te levantabas 20 minutos antes de tu jornada, cogías el coche y vas a trabajar. Sí. O sea que yo creo que eso es un punto bastante importante y que yo personalmente pensaba que no iba a poder conseguir porque los entrenos al principio dije, buf, pero la verdad que Hombre, ha sido un muy esfuerzo de bien. la hostia. O sea, yo creo que puedes estar muy orgulloso Sí, de todos los esfuerzos que sí. has hecho y de todo lo que has conseguido. Ha sido increíble verlo. O sea, cosas muy, o sea, a un nivel ya bastante avanzado. O sea, quiere decir que no estamos hablando de un entrenamiento de cuatro cosas. O Sí, sea, vamos, que ya han te digo sido que cosas el, complejas. el- el cambio fue ese y yo personalmente no me veía, pero ni de coña hablando claro, llegando a esos entrenamientos, esa movilidad y ese tal, sobre todo por las limitaciones del hombro, las lumbares, como te decía y tal. Y bueno, pues hay una cosa que sí que me ha sorprendido bastante y es que he conseguido tener menos dolores entrenando más. Y eso es algo que digo, joder, pues cómo es posible, porque lo primero que te dicen cuando te duele algo es reposo, tal, y eso es algo que, pues yo tenía dolores en las lumbares, pues sí, tenía reposo el primer día, pero con estos entrenamientos, el trabajar bastante el peso muerto, que ya sabes que me cuesta bastante por la movilidad y tal, he conseguido llegar a un punto en el que has fortalecido ese músculo, tienes más movilidad ahí y pues yo noto bastante mejoría en ese punto, y sobre todo también para el día a día, que es importante también. ¿Y qué papel crees que ha jugado también la movilidad en ese trabajo de movilidad? ¿Antes hacías algo? Para mí ha sido clave, porque yo antes estiraba.
Pero claro, el estirar no es trabajar la movilidad, porque yo estiraba, pues sí, pues lo que hemos hecho toda la vida, tocarte el pie, hacer un poco tal, estirar, ¿no? Sí. Pero el trabajar la movilidad sí que me he dado cuenta de que efectivamente no tenía para nada la movilidad en esos músculos, en esas partes del cuerpo que me estaban limitando, tanto en el hombro como en las lumbares, como en gemelos o tal, y la movilidad me ha parecido bastante importante, así como cuando me lo pusiste dije, joder, movilidad, pero si tengo 30 años, como quien dice, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo, cuando veía los vídeos que me mandabas de, haz este ejercicio, yo me ponía a hacerle y dije, joder, es que él se mueve más que yo, llega más a hacer ese rango que yo, y efectivamente la movilidad me ha ayudado bastante, sobre todo en pues, a descomprimir y a mejorar también los ejercicios y demás. La verdad que importante. Y a día de hoy la lumbar, o sea, ¿cómo te sientes realmente? Ahora mismo, ¿cómo Pues, estabas antes? sobre todo, antes, a nada que cargaba ese músculo, por así decirlo, a nada que hacía un ejercicio que supusiera coger peso o hacer algún ejercicio lumbar, tenía molestias y llegaba a un punto también que si la cargaba mucho, me daba un tirón y el tirón en la lumbar era pues bastante crítico porque me limitaba todos los movimientos. Incluso me limitaba también la carrera. Cuando tenía problemas en las lumbares, sí, corría ya en malas posturas, me limitaba pues a hacer todo. Y ahora, después de haber trabajado movilidad, también me ayudó bastante el buscar alternativas. Es decir, me duele la movilidad con el peso muerto convencional. Vamos a probar con el sumo, vamos a ir fortaleciendo la lumbar poco a poco. Y ahora estoy haciendo peso muerto convencional, pues cómodo, como quien dice, al igual que las dominadas, o sea, buscar un poco dentro de tu limitación o tus dolores la alternativa para fortalecerlo y poder hacer ese ejercicio. Eso es importante, la verdad. Y de cara a la alimentación, ¿qué cosas crees que han cambiado respecto a las que Pues hacías antes y lo que haces ahora? te había dicho antes que yo creo que todos somos conscientes de cuando estás comiendo bien, dentro de hablando del grosso, y cuando estás comiendo mal. Pero cuando estás comiendo bien, realmente no estás comiendo todo lo bien que tú crees. O sea, yo me acuerdo al principio que me decías, no, tienes que meter hidratos por las noches y tal, y te decía, no, eso es imposible. ¿Cómo voy a meter un, yo qué sé, un filete de pollo, de ternera, lo que sea, con arroz y con verduras? No, no, yo tengo que comer el filetito o la tortilla francesa con unas verduras y ya. Y al principio no lo hacía, no estaba metiendo esos hidratos. ¿Qué pasa? Que al día siguiente iba a entrenar y no podías, porque pues al final por mucho que desayunes no te da tiempo a tener esa energía. Y sobre todo el tema de comer más cantidad, saber cuándo meter esos hidratos y qué tipo de hidratos, y la verdad es que me sorprendió bastante porque los platos, como quien dice, eran más voluminosos, más contundentes, que a veces te costaba hasta comértelos, pero luego dormías bien, no estabas hinchado y al día siguiente pues tenías energía, porque ya te digo que vengo entrenando desde que empecé contigo todas las mañanas antes de ir a trabajar y ese punto pues importante. La verdad que contento con eso. Y la pelea de las cantidades todavía la tenemos. Sí, sí. sí, sí. Que todavía puedes comer más. Es verdad, Y sí. me acuerdo que Sí, lo sí. de las cenas empezamos con el boniato, que yo creo Tal que no lo cual, habías probado. tal cual. Y en cuanto lo probaste, te Yo, enganchaste. el punto de inflexión fue una vez que te mandaba fotos de lo que comía y tal, para ver un poco las cantidades y cómo combinaba por los alimentos y tal. Y me acuerdo una vez que me hice, no sé si fue de lubina o dorada, y en la air fryer me hice unas patatas y te mandé una foto de que no me iba a comer esas patatas porque era mucho. Y me dijiste, pero ¿cómo no te vas a comer media patata? Tienes que comerte media, incluso otra media más, o sea, una patata entera va a comer. Y eso para mí era, digo, este está zumbado, ¿cómo me voy a comer un plato entero con una patata? Yo qué sé. Y me dijiste lo del boniato y le estoy metiendo bastante caña. Así que me hago medio boniato o un boniato, dependiendo un poco también de lo que haga el día siguiente y tal. Y bastante contento. Y en términos físicos, ¿cuánto peso has perdido más o menos? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo te encuentras? Pues ese también es otro punto que yo andaba bastante, porque tú me decías, no, hay que pesarse una vez por semana porque el peso fluctúa. Y yo digo, no, yo quiero pesarme todos los días porque quiero ver cuánto bajo, quiero controlar si bajo 100 gramos, 200 o si subo y tal. Y al principio estaba bastante obsesionado con joder, es que ahora peso 95, mañana peso 95 100, algo estoy haciendo mal, y ves un poco la fluctuación del peso. Y desde que empecé contigo, que creo que ha sido hace 6 meses, una cosita así, he perdido unos 12 kilos, y ya no es el perder el peso como tal, que al final pues es peso y ya, porque yo te dije que yo quería perder peso, pero que no quería
quedarme, como quien dice, muy delgado porque para eso no te digo nada, me pongo a correr como menos y ya está. Sí. Entonces, lo que buscaba era perder peso, pero tener una recomposición corporal, como quien dice, y no perder el músculo, que es lo que pues, nos interesa. Y después de perder esos 12, 13 kilos, una cosa así, la verdad es que he ganado también bastante como recomposición corporal, por así decirlo, que algo que me comentabas también importante es que me decías que no consiste en bajar 2 kilos a la semana, 1 kilo, porque al final con estos entrenamientos pues estás utilizando ese músculo que tienes para seguir entrenando y que lo que estás perdiendo es limpio, como quien dice, es grasa o es... Entonces, se puede decir que he perdido 12, 13 kilos desde que empezamos estos 6 meses y que, aun con la pérdida de peso, he aumentado, por así decirlo, la fuerza en los entrenamientos. Que eso yo creo que es importante, que no es que digas peso 10 kilos menos y es que aguanto menos corriendo o es que levanto menos peso porque tengo menos músculo. Hemos conseguido perder peso y aumentar el peso en los entrenamientos. Es que ya no solo eso, sino que es que has conseguido levantar más peso, correr muchísimo más, estar Sí, muchísimo más cómodo con tus movimientos de peso sí. corporal. O sea, es que yo creo que a todos los niveles has evolucionado, por así decirlo. Sí, porque también el tema de la carrera, a mí me gustaba correr, pero claro, para mí correr era, pues me pongo las zapatillas y salgo 15, 20 minutillos y ya está. No, para mí, o sea, era impensable salir a correr 1 hora y pico, 10 kilómetros. De hecho, te dije que había estado en alguna carrera de estas que se hacen así solidarias y tal, y que había corrido 5 kilómetros y eso para mí fue, bueno, como que había llegado el primero de los 10 kilómetros y ahora estamos ya corriendo pues 1 horita, 10 kilómetros y tal, y aun con intervalos. Y la verdad que lo que te digo, que al margen de haber perdido peso, pues se ha ganado calidad también en el entrenamiento. Y estás cómodo Y corriendo estoy 1 hora, cómodo que es que en corriendo. realidad que ya no te Claro, supone lo que te suponía que yo antes, antes, que el primer día que hiciste 1 hora me acuerdo claro, que sí, ¡buah! sí, sí. 59 Sí, minutos 40 me mandaste, digo, cabrón, pero si te faltan 20 sí, sí, segundos, ¿qué sí, coño? sí, sí. No, pero ha sido todo como un proceso porque antes era correr, empezamos corriendo 20 y cuando corría 25 decía, joder, pues vamos mejorando, luego 30 y al final como que ibas fijando esos tiempos y cada vez ibas estando más cómodo en esos tiempos e ibas sumando. Al igual que con el peso, pues bajabas 1 kilo, ya fijabas esa bajada y seguías bajando. Entonces ha sido yo creo que un proceso bastante, vamos, estoy bastante contento con el seguimiento y con cómo ha ido todo. ¿Y en qué crees que es importante que yo haya estado contigo en esto? Pues es que yo creo que desde el minuto uno hemos compaginado muy bien el tema de mi rutina, por así decirlo, que es la vida laboral, como quien dice que es muy importante, con compaginar los entrenamientos y con la organización de la nutrición. Porque al final también pensamos a veces que el comer sano es tener que estar 3 horas cocinando o el tener que organizar todo perfecto. Al final es buscar ese punto en el que tú estés cómodo haciendo las cosas bien y seguir con tu vida laboral y que no te afecte ni a la vida laboral, ni a la familia, ni a tu día a día. Y yo creo que me has ayudado bastante con esa continuidad de, oye, mira, pues te recomiendo que intentes hacer esto aquí porque yo creo que va a ser mejor y a la larga reducir ese estrés de, joder, es que tengo que ir a entrenar y el ir todo el día con el petardo en el culo, como quien dice, y no llegar y yo creo que también el haber estado ahí pues todos los días, como quien dice, el he entrenado, he hecho esto, he hecho lo otro, también me ha ayudado bastante, pero sobre todo el cómo se ha planificado todo desde el minuto uno, el tema de la nutrición, los entrenos, el seguimiento con la aplicación, lo de las medidas, el peso y demás, yo creo que me ha ayudado bastante todo en general. Y de hecho también uno de los, algo importante es que te podría decir, oye, mira, pues esto no puedo con ello y buscar una alternativa. O, oye, mira, pues es que no saco tiempo para hacer 1 hora de entreno, pues buscamos hacer 45. O, oye, mira, es que no me puedo comer un boniato, pues te comes medio. O sea, el ser flexibles también y no el llevar todo a rajatabla porque me lo dices y ya está. Eso yo creo que es importante y por eso también contento con eso, por el hecho de que no hay que hacer todo exactamente cuadriculado, sino también ser un poco flexibles y buscar ahí, dentro de la flexibilidad, pues lo que funcione. O sea, yo sí que creo que la idea o lo ideal es que el plan se adapte a ti, y no tú Exacto, al plan. exacto. Pero aún así tengo que decir que yo creo que tú has cumplido con todo prácticamente Bueno, al hay que dedillo. seguir O sea, que cumpliendo. lo has hecho muy, muy Sí, bien. O sea, que eso creo que es un mérito también muy gordo sí, o sea, creo que estabas muy motivado al principio, pero que también has conseguido tener una disciplina bastante grande para conseguir
continuar con todo. Sí, la verdad es que, ya te digo, me ha sorprendido incluso a mí porque al principio sí que dices, va, estoy súper motivado, tengo un entrenador personal, va a flipar con lo que voy a hacer, tal. Pero claro, no es lo mismo levantarte a las 6 de la mañana el primer día que después de 4 meses, que ahora viene el invierno, que es diferente, que... Entonces, bueno, ya te digo que contento y hay que seguir, que eso es lo importante. ¿Y, Sí. ¿Y qué le dirías a alguien que está pensando si el dar el paso, si entrar al programa, que... Yo creo que poniéndome en mi situación antes de haber empezado todo esto, yo creo que ya no solamente al decir, pues es que voy a hacer un plan porque quiero tener abdominales para el siguiente verano o porque quiero tener un brazo más definido. Es un poco buscar el intentarlo, el hacerte ver que puedes y joder, proponerte lo que de verdad al final esto es lo que hay que hacer, como quien dice, hablando claro, porque hasta que no te pones en una situación de dejadez total, de decir, joder, contra menos hago, menos me pide el cuerpo a hacer, no sabes, no valoras lo que es el plan. Y yo creo que todos deberían de hacerlo, al menos intentarlo. Y sobre todo, si lo consigues, pues mantenerlo. ¿Y tú crees que han tenido alguna repercusión más allá de ti? En el sentido de alguien a tu alrededor o crees la gente de tu alrededor que creas que haya podido influenciar algo más allá de... Pues yo creo que, bueno, por supuesto a mi pareja, a Noelia, a mi mujer, al final, pues estando dos en casa, pues si uno se compromete con un plan como es este caso, pues como quien dice, la acabas arrastrando. Y la verdad es que también a favor de ella hay que decir que me ayuda bastante y entrena conmigo y el tema de la alimentación y demás lo sigue conmigo y tal. Y sobre todo es el que tu entorno te vea, pues que te cuidas, que estás más activo, que igual había un domingo que íbamos a casa de mi madre o me quedaba aquí todo el día en casa y no hacíamos nada. Ahora, pues igual quedas con mi madre, das un paseo o te dice mi madre, oye, veniros a comer a casa que vamos a hacer dieta, vamos a comer sano. Al final el rollo ese de el no relacionar el voy fuera de casa, me salto la dieta, hago todo mal y tal, a un poco que tu entorno pues le arrastres a que comas sano, te muevas, des un paseo. O sea, yo creo que la verdad es que muy contento con eso también. Y en el tema del trabajo, ya un poco para acabar, ¿te notas que estás mejor lidiando con el estrés y así? O sea, en ese sentido, ¿crees que hay alguna repercusión más allá de Mira, lo que tú ves al físicamente? principio, cuando empezamos el plan, me costaba bastante el lidiar, el esforzarme tanto en los entrenamientos, porque al final para mí me suponía un esfuerzo físico, hablando claro, muy grande. Y luego ir a trabajar, tener un estrés que se me acumulaba todo y tal, pero conforme ha ido pasando el tiempo y hemos ido avanzando y tal, pues he llegado a un punto en el que estoy cómodo entrenando y que eso me ayuda también a lidiar con el estrés del trabajo de una forma pues un poco más llevadera, vamos a decir. Y sobre todo físicamente, pues cuando me toca hacer esos trabajos físicos, pues estás mejor. Es decir, te cuesta menos tirarte al suelo, te cuesta menos subir por un lado, te cuesta menos mantener un ritmo de trabajo físico, pues como lo venimos haciendo. Y yo creo que eso también es importante. Ya te digo que al principio me costó bastante el tener un ritmo alto de entreno, porque era totalmente diferente a lo que venía haciendo, más luego tener el estrés del trabajo. Pero la verdad es que ahora he estado bastante cómodo con eso. Y respecto al hombro, que dijiste que habías estado probando un poco en el baloncesto otra vez y eso, ¿qué tal? Pues la verdad es que hace una semana o algo así te dije que quería volver a entrenar, no con el objetivo de seguir entrenando como antes, sino con el objetivo de ver cómo había progresado la lesión volviendo a hacer el deporte en el que me lesioné. Y la verdad es que un punto de inflexión, como te dije, fue el tema de las dominadas. Yo cuando empecé contigo, no es que no hacía dominadas, es que no podía colgarme. Y ya te dije que en el punto en el que estoy totalmente con el hombro estirado y encima colgado de una barra, era imposible, ¿no? O sea, no es que no podía ni colgarme, es que no podían hacer el movimiento. Y ya buscamos el estar 30 segundos colgado, estar 40, luego mantener arriba, luego hacer una dominada y ahora tenemos ese ritmo ya de hacer dominadas bien y eso me ha hecho el fortalecer bastante la articulación en ese punto en el que antes no tenía fuerza ni movilidad y ahora estoy bastante ahí cómodo con eso y estuve entrenando hace un par de días y la semana pasada y tal y muy cómodo. No puedo decir que me he recuperado al 100%, porque sigo teniendo esas pequeñas molestias de calentar y tal, pero puedo decir que he podido volver al deporte en el que me lesioné a estar ahí cómodo entrenando y sin haber pasado por la cirugía, que es lo que yo quería evitar, la verdad, a toda costa. Sí, sí, sí.
Va, yo la verdad que, o sea, que de verdad te lo digo, creo que has hecho un esfuerzo de la hostia y que creo que lo ves recompensado Sí, la verdad que sí. y hay trabajo por delante, pero Sí, sí, sí. quiero decir que es que creo que Sí, sí, señor. hay que seguir. Pues muchas gracias, tío. Nada, a ti. A ti. Ah,